Amós, el profeta que advirtió, pero nadie escuchó. Historia bíblica impactante. Imagina a un hombre sencillo, un pastor de ovejas y cultivador de higueras, viviendo en un pequeño y tranquilo pueblo. No tenía títulos, no era un erudito de las escrituras, ni una figura destacada entre los grandes de su época. Sin embargo, de repente, ese hombre común fue llamado por Dios para una misión extraordinaria: desafiar a reyes y líderes religiosos, denunciar injusticias y anunciar un mensaje divino que nadie quería escuchar. Este es Amós, un profeta que salió del anonimato de Tecoa para convertirse en una de las voces más poderosas y desafiantes de la historia bíblica. Si deseas conocer más historias bíblicas emocionantes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Amós nació en Tecoa, un pueblo tranquilo en el corazón de Judá. El paisaje que lo rodeaba era impresionante, con colinas doradas bañadas por el sol abrasador y higueras que se mecen suavemente con el viento. Era una tierra de pastores, acostumbrada al ritmo lento de la vida rural. En este rincón olvidado del mundo, nadie imaginaba que allí crecía un hombre destinado a convertirse en una de las voces más desafiantes de su tiempo. Desde joven, Amós vivió una rutina tranquila, cuidando las ovejas de su familia y guiando los rebaños por las colinas, siempre alerta ante cualquier peligro. Cuando no estaba en el campo, se dedicaba al cultivo de higueras, especialmente las sicómoros, que requerían cuidado y dedicación para producir frutos. Amós, con manos callosas y una mirada profunda, aprendió a escuchar los sonidos de la naturaleza y a interpretar los mensajes que la tierra le enviaba. Aunque su vida parecía ser la de un pastor común, había algo en él que lo hacía diferente. Había una inquietud en sus ojos, una capacidad para percibir las injusticias que, aunque parecían llegar solo a los rincones más remotos de Tecoa, no pasaban desapercibidas para él. Mientras escuchaba las historias que los viajeros traían sobre Samaria y sus riquezas, sobre la opresión y la codicia de los poderosos, algo dentro de él despertaba, una indignación que no lo dejaba en paz. Mientras el mundo seguía su curso, una voz más grande, callada pero inconfundible, comenzaba a formarse en su interior. Era como si el viento que soplaba sobre las colinas llevase consigo un susurro divino, un llamado que aún no comprendía del todo. Un día, mientras guiaba a sus ovejas por las colinas, ese silencio fue interrumpido de una manera inesperada. Era un día común. El sol nacía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados, mientras el sonido de las campanas de las ovejas se mezclaba con el suave susurro de las hojas. Todo parecía tranquilo, predecible, pero algo estaba por cambiar, algo que alteraría para siempre su destino. Fue en ese momento de calma, mientras observaba a sus ovejas pastar, que Amós sintió el llamado de Dios. No era una voz común, como esas que escuchamos todos los días. Era más bien como un peso en su corazón, un calor que ascendía por su espalda y parecía llenar su ser. Era como si el viento mismo estuviera cargado de algo más que aire, una presencia que traía consigo una urgencia, un mandato divino. Amós, que nunca se había considerado especial, comprendió que Dios le estaba hablando. Dios no lo había llamado para una tarea sencilla. Este hombre humilde, acostumbrado al silencio del campo y al trabajo arduo, fue elegido para hablar en nombre del mismo Creador, y su misión no sería fácil. Amós debía viajar al reino de Israel, al norte, y enfrentarse a los poderosos con palabras duras. Debía denunciar la corrupción, la codicia y las injusticias que reinaban en ese lugar. Imagina la magnitud de la tarea. Un pastor anónimo, sin título ni estatus, enviado para confrontar a reyes y sacerdotes. Amós sabía que esta sería una misión difícil. Sin preparación ni elocuencia, quizás pensó que no estaba capacitado. Pero cuando Dios llama, incluso el hombre más simple puede realizar grandes cosas. Así, Amós dejó atrás los tranquilos campos de Tecoa y comenzó su viaje hacia el norte, sin saber exactamente qué le esperaba. Israel era un reino próspero por fuera, pero podrido por dentro. Amós llevaba consigo el mensaje que sería como un trueno, rompiendo el falso silencio que cubría esa tierra.
La ruta hacia Israel estaba llena de incertidumbre, pero a medida que se acercaba, las historias sobre el reino se volvían más claras y perturbadoras. Aunque Israel era un lugar de gran riqueza, Amós escuchaba relatos de opresión, corrupción y una religión vacía, más interesada en el espectáculo que en la verdadera devoción. Cuando finalmente llegó a Samaria, la capital de Israel, lo que encontró fue un contraste impactante. Las calles brillaban con la ostentación de los ricos, los mercados estaban llenos de lujos y fiestas, pero al desviar la mirada hacia los callejones, encontraba una realidad completamente diferente: la pobreza, la miseria y la explotación. Los ricos vivían como si nada pudiera tocarlos, aprovechándose del trabajo duro de los más desfavorecidos. La justicia, que debería ser un derecho de todos, se había convertido en un privilegio de unos pocos. Amós pronto se dio cuenta de que su mensaje no sería fácil de aceptar. La religión, que debía ser la base moral de la sociedad, se había convertido en una farsa, y los altares estaban llenos de ofrendas costosas, mientras los corazones de la gente estaban vacíos de arrepentimiento. Al caminar por Samaria, escuchando los murmullos de las calles y los cánticos de los templos, Amós sabía que su momento de hablar se acercaba. No sabía cómo ni cuándo comenzaría, pero estaba claro que su voz pronto retumbaría como un trueno en ese reino próspero, pero moralmente enfermo. Cuando finalmente empezó a proclamar su mensaje, no hubo ceremonias ni preparativos. Simplemente levantó su voz, y fue como si el cielo mismo se hubiera abierto. Amós comenzó con palabras poderosas que no podían ser ignoradas. El Señor hará oír su voz desde Sión. Las personas se detuvieron, algunas por curiosidad, otras por incredulidad, porque no podían entender quién era este hombre sencillo que hablaba con tanta autoridad. Pero Amós continuó, sin rodeos, denunciando a las naciones vecinas por sus crímenes y finalmente señalando a Israel. Su voz se hizo aún más fuerte y urgente, denunciando a los ricos que explotaban a los pobres, a los líderes que mercantilizaban la justicia y a los sacerdotes que hacían de la religión un teatro vacío. Lo que Amós decía cortaba como una cuchilla, revelando la verdad que todos sabían pero nadie quería admitir. Hablaba de las injusticias, de la codicia que corrompía a la sociedad y de la falta de verdadero arrepentimiento. La gente se incomodaba, pero él no se detuvo. Sabía que su mensaje era un aviso de cambio, un último llamado para que Israel volviera a los caminos de la justicia y la rectitud. Y mientras Amós seguía hablando, también compartía una visión de esperanza, un futuro de restauración, donde el pueblo sería reunido, las ciudades reconstruidas y la paz reinada sobre la tierra. El legado de Amós continúa vivo hasta el día de hoy, no solo en sus palabras, sino en cada acto de justicia que refleja el corazón de Dios. Nos desafía a todos a ser una voz para los que no tienen voz, a luchar por la justicia y a recordar que la verdadera adoración no está en rituales vacíos, sino en vivir una vida de integridad, acción y fe. ¿Estás listo para responder al llamado de Dios y actuar, aunque el camino sea difícil? Si te ha impactado la historia de Amós y deseas seguir aprendiendo más lecciones poderosas de la Biblia, no olvides darle like a este video, compartirlo con tus seres queridos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más historias que nos desafiarán a vivir con propósito y justicia.